Hola muchachos, buenos días. Buenos días para todos. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Bien, señores, ¿qué tal les ha ido con el trabajo? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Hay un problema para el secante, pero la saqué. Profe, yo le tenía una pregunta sobre el punto 3. Sí. Lo que pasa es que usted nos dice, en pocas palabras, que lo que hay que hallar es el cero de la derivada de la función, ¿verdad? Sí. Pero no sé si lo calculé mal o algo así, pero la derivada creo que no está en ese intervalo. O sea, no, el intervalo a ver que nos dan. Ok, revisemos entonces. Una pregunta en el punto 9 con la secante modificada es que el delta que usted nos da hace que la función no converja. ¿Puedo utilizar otro delta? Si la función no converge con ese delta, sí, se puede cambiar. Obviamente hay que mostrar que no converge, ¿no? El punto 9 con ese delta. Listo, habría que verificarlo. Y verificando que no converge, pues se podría hacer con otro delta. Y el punto 3 de la derivada. Entonces, yo tenía por acá el ejercicio 3 precisamente. Vamos a ver. Entonces, la función es esta de acá. Y la derivada entonces viene siendo menos 12x a la 5, ok. 6x a la 3, negativo también, más 10. Listo, aquí está bien. Y entonces vamos a empezar con la gráfica. Tendríamos x de 0 hasta 1 y hagamos pasos de 1 por 10 a la menos 2. Y si puedo utilizar f de x. Creo que ya vi cuál era el problema que yo tuve, profe. ¿Sí? Sí, Okay. porque no estaba tomando el negativo del 12. Ah, listo. Sí. De todas maneras vamos a revisar la gráfica. Listo, profe. X a la 5. Sí, ese debe ser el error porque fíjese que aquí sí vemos que entre 0 y 1 hay precisamente una raíz. Sí, profe, era eso. Gracias, profe. ¿Listo? Pero hay otra cosita. Cuando en el punto 9, cuando usted nos dice que, bueno, calcular el error relativo aproximado es para cada iteración, digamos en el caso del Newton-Raphson también es 3, calcular 3 errores relativos, o sea, para cada inciso. Pues ahí en el punto 9 solamente piden para la última iteración. Para la última. Pero digamos que sí es una buena práctica reportar los 3. Bueno, listo, profe. Sí, pero solamente se pide el último. Listo, profe. Profe, yo tengo una duda con el punto 2.
El 2, Sí, señor. listo. ¿Cuál es la pregunta? Eh, pues yo apliqué el método, ¿no? Para la función que aparece ahí. Y Sí, yo hago las 3 iteraciones, ¿sí? Y pues yo llego a un valor. Pero yo grafico, o sea, yo hago la gráfica de la función y el valor al que llego con las 3 iteraciones, o sea, todavía está muy lejos. Y pues yo calculo el error relativo y pues me dice que está cerca, pero lo que yo miro en la gráfica es que me da lejos. bien. No la he graficado, podríamos revisarlo. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un rato. Voy a verificar que no tenga la variable x para poderla utilizar. Listo. Entonces, gráfica aquí. Tendríamos, perdón, x desde 50, pasos de 0.1 hasta 100. Y digamos f de x igual a aquí. Vamos a poner también ceros. Aquí, esto. Acá. Listo, la solución debería estar más o menos en 63, 62, más o menos 62.5, 63. Y creo que efectivamente la solución da un poco más lejana, con apenas 3 iteraciones. A mí me da esa iteración 68.75, que bueno, sí es un poco lejana al 63, pero el error que me da es del 9%. Entonces no sé qué nivel de error lo esté. A mí me da el mismo valor, o sea, el mismo 68, pero entonces el error de pronto lo estoy calculando mal porque se me da muy bajito. Entonces, ¿cómo está calculando el error, profe? No, creo que no es 9%. No, sí. Sí es el error relativo. El error lo estoy calculando en base al tamaño del intervalo. ¿Sí? Entonces aquí tengo el error absoluto, que es el tamaño del intervalo dividido entre 2. Y aquí debajo tengo el error relativo porcentual, que viene siendo multiplicar ese error por 100 y dividir entre c, que es la última estimación. Listo, profe, gracias. Bien. Me habían preguntado también por el 9, ¿cierto? Porque daba, pues no convergía con el método de la secante modificado con ese delta. Entonces vamos a revisarlo.
Entonces, esta es la función. Vamos a cerrar estos. Ejercicio 9. Esto está lento. Esta es la función. Y entonces tenemos 3 iteraciones con esto. Aquí. Vamos a buscar de una vez la expresión del método de la secante modificado. Acá. Donde tenemos esto. Entonces debe ser, voy a ponerlo por acá también como comentario. X sub i es igual, perdón, X sub i más 1 es igual a X sub i menos delta X por f de X. Entonces tenemos, voy a poner delta como d X sub i por f de X sub i. Esto todo dividido entre f de X más delta X menos f de X. Entonces aquí tenemos f de X sub i más delta, aquí nos quede, por X sub i menos f de X sub i. Listo, entonces empezamos con la aproximación inicial. X sub 0 igual a 3. Dice que con 3 iteraciones, entonces desde 1 hasta 3 voy a poner aquí entonces también el valor de delta, que es 0.01. Y acá lo primero que necesitamos hacer es evaluar entonces nuestra f de X sub 0, ¿cierto? Bien. Entonces tenemos f de X sub 0 va a ser igual a esta que está acá. Dos por x0 a la 3. 2 por x0 a la 3. Menos 11.7 por x0 al cuadrado. Más 17.7 por x menos 5. Y tenemos que hallar, por supuesto, también f de x más delta. Voy a ponerlo así,
para saber qué es que es esta parte de acá, f de x f de xy más delta por xy, y acá simplemente tenemos a f de xy. Y entonces tomo acá voy a ponerle a x delta como x sub 0 más delta por x sub 0. Para poner acá x delta, acá también puedo poner así, f de x delta, aquí me faltó x0. Bien, ya con eso puedo aplicar entonces el método. Voy a guardarlo en una variable x de y, en un vector. Y el método funciona de esta manera. Entonces vamos a tener acá x sub 0 menos delta por x sub 0 por f de x sub 0. Y en el denominador tenemos todo esto que viene a ser f de x delta menos f de x0. Bien. Vamos a calcular también el error de una vez. El error que vendría siendo, vamos a ponerlo todo ya como error porcentual, entonces tendríamos x y menos x0 dividido entre x de y. Y aquí actualizaríamos nuestro valor x sub 0 igual a x sub i para la siguiente iteración. ¿Listo? Vamos a ver cuánto nos da x y cuánto nos da el error. Pues aquí tenemos ejercicio 9. Tengo que limpiar acá primero. CLC clear close all. ¿Listo? Ahora sí, pongamos aquí también el error como vector para poder ir analizando la evolución de cada error. Bien, en este caso, el error va disminuyendo. Pareciera que sí converge, aunque se demora más, claro. No sé si de pronto verificamos con más iteraciones, solo por estar seguros. Hagamos de 6 iteraciones, el doble.
Bien, entonces en este caso sí hay convergencia, lo que pasa es que es muy lenta. Sí, no sé si al compañero le dan valores diferentes. Sí, profe, pero ya vi que tenía un pequeño error, pero sí me causó curiosidad que pues, que con ese delta no me convergiera, pero con un delta igual a 1 sí me converge en las 3 iteraciones. Sí, claro, lo que pasa es que el delta, pues, digamos que entre más pequeñito, significa que el paso también va a ser más pequeño. Eso puede generar que la convergencia sea más demorada. Sin embargo, utilizar un valor más grande puede hacer que se aleje muy rápido también. O sea, así como se puede acercar muy rápido, también es más sensible a cualquier error, a cualquier, digamos, comportamiento no deseado de la función que me pueda alejar de la raíz. Entonces, por eso, pues, la escogencia de ese delta, pues, no es tan olímpica, no es tan a priori. Sí, a veces, pues, hay criterios completos para escoger esos valores. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Listo. Entonces, la actividad de hoy, pues ya para ir cerrando, es un quiz. También la idea es que lo resolvamos acá en clase. Eh, Está ya subido en Classroom. ¿Sí? Entonces, la idea es resolverlo antes de las 7:30 para alcanzar a socializar la solución. Tenemos un circuito en paralelo y pues se resuelve para encontrar la magnitud de la impedancia, que sería esta Z, y tenemos una ecuación de esta forma. Entonces, dados algunos parámetros y algunos valores iniciales, lo que se busca es encontrar una frecuencia que, bueno, que dé como resultado una impedancia Z de 75 ohms. Y pues como ya tenemos estos valores iniciales, nos dicen que utilicemos el método de la bisección para, pues, para resolverlo. Entonces, hay que determinar el número de iteraciones, hay que determinar la raíz, el intervalo, porque estamos hablando del método de la bisección, y el error que debe ser menor al 0.1%. Entonces, aquí estamos hablando de error relativo. ¿Listo? Las respuestas se pueden adjuntar en este formulario, donde aquí yo les pido pues su código, el número de iteraciones obtenidas, el error porcentual, el intervalo y la mejor estimación. Acá cuando pido número de estimaciones, es hacia el final, ya después de que ustedes implementen la solución, el método, no hay, pues en este caso no aplica la función o la ecuación que habíamos visto del logaritmo para estimar el número de iteraciones, porque esa solamente funciona con error absoluto. Y acá el criterio que tenemos de parada es un error relativo. Profe, una Listo. pregunta. ¿Sí? Sobre el error relativo, como nosotros no nos lo planteamos en cero, simplemente tomamos como el valor o sea, el valor que obtuvimos menos el valor que tenemos sobre el valor que queremos, así como un error relativo. Con esta puede ser. Con la iteración actual menos la iteración anterior sobre la iteración actual. Puede ser una. Esa es de la raíz que me da, ¿sí? Sí. También lo Bueno, pueden hacer a partir del intervalo. Entonces, si fuera con el error del intervalo, entonces en cada iteración ustedes van a tener
un límite A y un límite B, que hay que dividir entre 2 para encontrar el error absoluto, y luego para hallar el relativo habría que dividir entre C. Entonces, con cualquiera de estas dos pueden hallar el error, no hay ningún inconveniente. Bien, entonces en el formulario escriben las respuestas y en Classroom pueden adjuntar, si lo resuelven a mano, pues una imagen; si lo resuelven en MATLAB, pues el archivo; o si lo resuelven en cualquier otro entorno, pues también lo pueden hacer. ¿Listo? Listo, profe. Bien, muchachos. Profe, o sea, ese otro archivo es necesario subirlo. Sí, sería lo ideal. Ah, listo, profe. Listo, muchachos, ya terminaría el tiempo. De todas maneras, pueden ir subiendo a Classroom la solución, los que de pronto no hayan alcanzado. Pero ya vamos a verificar. Ahora sí vamos a mirar cómo se resolvía el ejercicio. ¿Listo? Bien, entonces nosotros teníamos esta ecuación. Entonces yo lo que hice fue despejarla tal cual como les mostré por acá. Bueno, de hecho aquí, así como está aquí abajo. Entonces ahí tenemos 1 sobre z. Aquí abajo mejor. 1 sobre z menos la raíz cuadrada de 1 sobre r al cuadrado más omega c menos 1 sobre omega l, y este último término al cuadrado. ¿Listo? Acá tengo los parámetros. Z 75, R igual a 225, la capacitancia, la inductancia, y este epsilon que yo definí como tolerancia para el error de tolerancia que nos solicitan, que era del 0.1%. Entonces, lo primero que hice fue realizar un vector de 1 a 1000, que es el rango que nos dieron originalmente, para hacer una gráfica de la función. ¿Listo? Y después sí empezamos a aplicar el método como tal. Entonces, para el método yo tengo el primer intervalo, donde tengo el límite, digamos que el límite inferior, que sería 1, y el límite superior, que es 1000. Y en ambos casos tengo que evaluar la función. Entonces, donde tenía omega, reemplazo por A y reemplazo por B, y encuentro la función evaluada en A y la función evaluada en B. Aquí unos parámetros iniciales. El error inicial lo estimo en 100% para poder empezar a iterar. La iteración la inicializo en 0 para que una vez ingrese yo aquí a mi while pueda irle agregando el 1. Entonces iniciaría la primera iteración. Y este C sub 0 es la que definí como iteración antes de, para poder hacer la estimación del error con una de las fórmulas. Entonces recordemos que yo les dije que podrían utilizar 2 fórmulas para calcular el error. Una basada en la iteración actual menos la iteración anterior, y la otra basada en el tamaño del intervalo. Entonces eso es lo que tengo acá. Aquí arriba, el que está comentado, corresponde al tamaño del intervalo. ¿Sí? Entonces tenemos 100% por 1 medio, que
que es lo que corresponde al tamaño del intervalo, 1/2 del tamaño del intervalo, y como es error relativo, entonces lo divido por la estimación. El otro es la estimación actual menos la estimación anterior, que yo definí como 0 para la primera, normalizado por la iteración actual. Y aquí actualizo para que en la siguiente iteración ya me tome en consideración la última estimación que yo hice. Acá guardo para poder mostrar después el intervalo, entonces guardo la A actual y la B actual en otras dos variables, y aquí hago el procedimiento característico del método de la bisección, donde evalúo si la función evaluada en A y evaluada en C son de signos opuestos o son del mismo signo. ¿Listo? Entonces, al hacer yo aquí mi solución, esta la hice entonces con el error estimado de forma recursiva, de forma iterativa, con la iteración actual con la estimación actual y la estimación anterior. Aquí vemos una gráfica, que bueno, no es muy clara, pero haciendo zoom podríamos verificar. Y el intervalo de respuesta al final me da entre 157.8 y 158.06. La mejor estimación debe estar en la mitad de ese intervalo. El error relativo porcentual menor al 0.1%, en este caso 0.077%, y eso lo logré con 13 iteraciones. Cuando yo modifico acá también el error, la forma de calcularlo, bueno, acá MATLAB me da un poco de guerra, pero la idea es que lleguemos a respuestas o a valores muy similares. Entonces, si alcanzaron a fijarse, o si no, ahorita que pueda volver a correr el código, se darán cuenta de que los valores son similares independientemente de la forma en la que yo escoja o en la que yo estime el error. ¿Sí? Entonces aquí vamos a darnos cuenta que los dos criterios son válidos. Vamos a ver el ejercicio de acá. ¿Sí? Entonces, el intervalo otra vez entre 157.8 y 158.06. Bueno, vamos a volverlo a ejecutar mejor. Creo que esta es la ejecución anterior. Y con cualquiera de los dos dan valores muy cercanos, dan valores muy similares. Entonces no hay ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo les pareció? ¿Alguna cosa que les haya confundido? Profe, yo lo planteé pues al final respecto a 0, pero digamos, como para una conclusión que quería decir ahí, es que yo también al principio me confundí y bueno, lo planteé respecto a 75, que era como el punto. Después de que pues envié el quiz, como que me puse a comprobarlo y da la misma respuesta. O sea, tomándolo como, o sea, lo único es que cambio la definición de cómo arreglo los intervalos, pero igualmente da lo mismo. Entonces, es como para, ¿sabe, profe? El método de la bisección sirve entonces para encontrar cualquier punto que yo desee o simplemente raíces. Sí, claro, recuerden que cuando hablamos de raíces de ecuaciones, estamos hablando de ecuaciones en general.
no necesariamente igualadas a cero. Lo que hacemos cuando igualamos a cero es simplemente como una convención que se establece para que, como para estandarizar un poco el procedimiento, pero no necesariamente quiere decir que siempre deba igualarlo a cero. Profe, otra pregunta, que por lo menos yo lo hice y a mí me da, o sea, el intervalo me da en 360, ¿sí? Pero pues yo también calculé, o sea, yo calculé el valor de z y pues me da 75, pero el intervalo me da un poquito más arriba. ¿Sí? Bueno, habría que mirar cómo se está haciendo la estimación del error y bueno, ahí de pronto qué pasaría con el intervalo. Para eso es que les pido también los archivos de soporte para verificar de pronto cuál es la diferencia, ¿no? No necesariamente tiene que ser un error. Profe, yo me confundí un poco y lo llevé hasta menos error. Yo entendí que usted dijo que el error hasta 0.01 en vez de 0.1 y tengo la, una foto que pues muestra que pues yo igual en cada intervalo muestro el error, pero pues yo puse en el quiz las respuestas para 0.01. ¿Será que puedo? Pues el formulario ya lo cerré, entonces puede ser de pronto un comentario en Classroom para yo tenerlo en cuenta. Bien, muchachos, ya por la hora nos Profe, toca ir cerrando acá. ¿Sí? ¿Había otra pregunta? en el quiz pasado, usted nos pone me puso a mí un comentario de que yo había entregado mal las respuestas, pero yo o sea, que me había faltado era, o sea, las tenía bien, pero en números, pero no los puntos estaban mal puestos. Y yo abro y yo había escrito tal cual la respuesta correcta. En el quiz pasado, Y si quiere déjeme un comentario entonces en el Classroom para yo revisarlo. listo, bro. Vale. Listo, muchachos. Entonces, terminen el trabajo y nos estaríamos viendo la próxima semana. ¿Listo, profe? Bueno.